Escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír no es solo una historia antigua. Es un eco oscuro que resuena en cada rincón de nuestra sociedad moderna. Un espejo aterrador que refleja el horror en el que vivimos, un horror que crece en silencio, invisible, pero palpable en cada esquina, en cada conflicto, en cada acto de violencia que presenciamos. Vivimos en una era donde el odio, la envidia y el rencor se han convertido en los amos de nuestro destino. Las divisiones entre hermanos, las guerras entre pueblos, el desprecio por el otro, todo forma parte de un ciclo interminable de destrucción, un ciclo que comenzó con un solo acto, el primer asesinato de la humanidad. Esta es la historia de Caín y Abel, la tragedia oscura que marcó el destino de todos nosotros. Pero no te equivoques, porque esta no es una historia que quedó atrapada en el pasado. El mismo odio que destruyó a estos hermanos sigue ardiendo hoy en los corazones de millones de personas. Cada vez que miramos al prójimo con desprecio, cada vez que dejamos que la envidia y el resentimiento nos dominen, estamos repitiendo los pasos de Caín. Y así, nos acercamos cada vez más al abismo. El origen del odio, Caín y Abel, los hijos de la caída. Adán y Eva, los primeros seres humanos, cargaban ya con la maldición del pecado original. Expulsados del jardín del Edén, vivieron en un mundo marcado por la separación de Dios, y fue en ese mundo donde nacieron sus hijos, Caín y Abel. La tierra que ellos conocían estaba contaminada, no solo físicamente, sino espiritualmente. Todo estaba impregnado por el mal que había sido liberado con su desobediencia. Caín, el primogénito, se convirtió en labrador de la tierra. Su hermano menor, Abel, fue pastor de ovejas. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero lo que ocurrió en aquel día fatídico fue solo el comienzo de una tragedia que resonaría por los siglos de los siglos. Abel, con humildad y devoción, ofreció lo mejor de su rebaño, y Dios, viendo la pureza de su corazón, aceptó su ofrenda. Caín, en cambio, ofreció el fruto de su labor, pero su ofrenda fue rechazada, pues Dios conocía el veneno que ya comenzaba a corroer el alma de su hijo mayor. Un veneno llamado orgullo. El orgullo de Caín, alimentado por el rechazo, creció en su interior hasta convertirse en algo mucho más oscuro. Y ese orgullo, que podría haber sido un simple defecto humano, pronto se transformó en un resentimiento que consumiría todo lo bueno en su vida. La envidia hacia su hermano Abel, el odio hacia el favor que Dios le mostraba, ardía como un fuego en su interior, y ese fuego, sin control, pronto lo llevó a cometer el primer acto de violencia entre humanos. El crimen que cambió el destino de la humanidad. Caín, lleno de odio, se acercó a su hermano Abel un día en el campo. Bajo el cielo, alejado de los ojos de los hombres, Caín cometió el acto más oscuro imaginable, levantó su mano contra su propio hermano y lo mató. La sangre de Abel, derramada sobre la tierra maldita, clamaba al cielo. El primer asesinato había sido cometido, y con él, la humanidad entró en un ciclo de violencia del cual no ha podido escapar jamás. Este no fue solo el primer asesinato. Fue la ruptura de un pacto sagrado, una fractura en el tejido mismo de la humanidad. Porque Caín no solo mató a Abel, su hermano de sangre. Mató la posibilidad de redención, la posibilidad de vivir en paz con el otro. Con ese acto, Caín se convirtió en el primer exiliado de la humanidad, condenado a vagar errante, sin hogar, sin refugio, sin descanso. Y, aunque la justicia divina lo protegió de ser asesinado, su castigo fue aún más terrible: vivir con el peso de su crimen, eternamente rechazado, un alma perdida en la oscuridad. El horror de nuestros días, la sombra de Caín sobre la humanidad. El eco del crimen de Caín retumba en cada rincón de nuestra sociedad moderna, una sociedad que vive bajo la sombra de su maldición. Hoy en día, nos levantamos cada mañana para enfrentarnos a un mundo que parece irremediablemente hundido en el caos, un mundo en el que el odio, la división y el miedo gobiernan sobre los corazones de los hombres. Y aunque nos aferramos a la esperanza de encontrar paz,
La realidad es que seguimos caminando por el mismo sendero que Caín trazó con la sangre de su hermano. Observa los horrores de nuestras ciudades, donde hermanos pelean por territorio, donde pueblos enteros se destruyen mutuamente por poder y recursos. Mira los conflictos que no cesan, las guerras sin fin, las muertes sin sentido. Cada asesinato, cada acto de violencia que observamos en las noticias no es más que un eco de aquel primer crimen, como si Caín mismo estuviera presente en cada mano que se alza contra el otro. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo es posible que, después de miles de años, no hayamos aprendido nada? Vivimos en la era de la tecnología y el progreso, pero nuestras almas están tan oscuras como la de Caín aquel día fatídico en el campo. Porque, al igual que él, hemos dejado que el resentimiento se apodere de nosotros. Hemos permitido que la envidia y el odio dicten nuestras acciones, y ahora, como él, estamos destinados a vagar por un mundo sin paz, un mundo maldito por nuestra propia incapacidad de perdonar y de amar al prójimo. Como Caín, somos errantes, sin rumbo, buscando respuestas en un universo que parece sordo a nuestras súplicas. Pero te diré algo aún más aterrador, este ciclo de violencia no terminará hasta que nosotros mismos decidamos romperlo. Dios advirtió a Caín, le dio la oportunidad de redimirse, de controlar el pecado que acechaba a su puerta. Pero Caín, cegado por el odio, ignoró esa advertencia, y la historia que siguió fue una de muerte y destrucción. Hoy, estamos en el mismo punto. La advertencia de Dios sigue resonando en nuestras almas, pero si no la escuchamos, si no controlamos el mal que se cierne sobre nosotros, estamos destinados a repetir la tragedia una y otra vez. Una tierra maldita por la sangre inocente. La sangre de Abel clamaba desde la tierra, una tierra que ahora estaba maldita, manchada por el primer asesinato. Dios se acercó a Caín y le preguntó dónde estaba su hermano, pero Caín, en su arrogancia y desesperación, respondió con una frase que ha resonado a lo largo de los siglos: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? En esas palabras, el cinismo de la humanidad quedó sellado. En ese momento, el destino de Caín quedó decidido, y con él, el de todos nosotros. Porque Caín no solo mató a su hermano, mató el concepto mismo de fraternidad. Al alzar su mano contra Abel, Caín rompió el vínculo sagrado que unía a todos los seres humanos como hijos de Dios. Ese lazo roto es el que nos ha condenado a vivir en una sociedad donde el egoísmo y la indiferencia reinan. Ya no somos guardianes de nuestros hermanos. En cambio, nos hemos convertido en depredadores, constantemente buscando la manera de obtener ventaja, incluso si eso significa destruir al otro. La tierra misma, aquella que recibió la sangre de Abel, está maldita. Y esa maldición sigue presente hoy. Vivimos en un mundo que parece estar en constante conflicto con sí mismo. La naturaleza, creada para ser un refugio, se ha vuelto inhóspita, reflejando el caos interno que arde en nuestras almas. Cada terremoto, cada tormenta, cada catástrofe natural parece ser un eco de esa primera maldición, un recordatorio constante de que la violencia trae consecuencias más allá de nuestra comprensión. Una advertencia para la humanidad, el ciclo de autodestrucción. El destino de Caín fue el de un errante, condenado a vagar por la tierra sin encontrar descanso. Pero lo más aterrador de su destino no fue su exilio físico, sino su condena espiritual. Caín estaba marcado, separado de Dios y de la comunidad de los hombres, viviendo una vida de soledad y desesperación. Y aunque nadie lo mataría, su vida sería una tortura constante, una existencia vacía y sin propósito, cargada con el peso del crimen que había cometido. Y hoy, si no cambiamos nuestro camino, corremos el riesgo de compartir ese destino. Porque estamos construyendo una sociedad que se parece cada vez más a la maldición de Caín, una sociedad aislada, donde cada individuo se siente desconectado de los demás, donde reina la desconfianza y el miedo. Nos hemos vuelto errantes espirituales, vagando por un mundo que ya no nos ofrece consuelo ni esperanza, porque hemos perdido el sentido de la fraternidad, del amor al prójimo.
Pero aún hay tiempo. El horror que hemos creado no es irreversible. Dios dio a Caín la oportunidad de redimirse, de controlar el pecado que lo acechaba. Hoy, esa misma oportunidad se nos presenta a nosotros. No estamos condenados a repetir la historia de Caín, pero para escapar de ese destino, debemos enfrentar nuestros propios demonios. Debemos dejar de alimentar el odio, el rencor y la envidia que destruyen nuestras relaciones. Debemos convertirnos en guardianes de nuestros hermanos, protegernos unos a otros en lugar de destruirnos. Un llamado a romper el ciclo, la obra de Dios en nosotros. Esta es una advertencia aterradora pero necesaria. Estamos en un punto de inflexión, un momento en el que debemos decidir si queremos seguir el camino de Caín o si estamos dispuestos a romper el ciclo de violencia y autodestrucción. La obra de Dios no se ha detenido. Él sigue llamándonos, sigue ofreciéndonos la oportunidad de cambiar, de redimirnos. No ignores esta advertencia. No permitas que el pecado que acecha a tu puerta entre en tu corazón. El mundo ya ha visto demasiada violencia, demasiada sangre inocente derramada. Tú puedes ser parte del cambio, puedes decidir hoy que no seguirás el camino de Caín. En lugar de levantar tu mano contra tu hermano, extiéndela para ayudarlo, para amarlo, para protegerlo. Porque si no lo hacemos, si seguimos este camino de odio y división, estamos condenados a repetir el mismo destino de Caín, una vida de errantes, separados de Dios, solos en un mundo que ya no nos ofrece esperanza. Y ese, querido espectador, es el horror más grande de todos. La marca de Caín, una sociedad maldita. Caín, marcado por Dios, caminó errante en un mundo que le era hostil. Esa marca, colocada para que ningún hombre lo matara, era una señal de advertencia para todos los que lo vieron: aquí caminaba el hombre que había derramado la primera sangre. Un asesino de su propia carne. Pero esa marca no solo era para Caín. En muchos sentidos, todos nosotros hemos heredado esa marca, una marca espiritual que llevamos en nuestros corazones, un símbolo de la violencia que hemos permitido que nos consuma. Mira a tu alrededor y verás esa marca en cada acto de crueldad, en cada guerra que devasta las naciones, en cada conflicto que separa las familias. Esta es la marca de una humanidad que ha olvidado su propósito, que ha elegido el odio por encima del amor, la destrucción por encima de la creación. Y como Caín, estamos condenados a vagar en un desierto de nuestra propia creación, exiliados del paraíso que podríamos haber construido si hubiéramos seguido el camino de la fraternidad. El horror que sentimos en nuestras almas no es solo el temor al castigo divino, sino el terror existencial de sabernos desconectados de lo sagrado. Vivimos en una época donde lo material domina, donde el poder y el dinero parecen ser los únicos dioses a los que rendimos culto. Y, en nuestra búsqueda insaciable de satisfacción, hemos olvidado lo esencial, que fuimos creados para amarnos unos a otros, para protegernos mutuamente, para vivir en comunión con Dios y con nuestros hermanos. El ciclo de autodestrucción, un abismo que nos atrae. La historia de Caín no es solo una advertencia para aquellos que se entregan a la violencia. Es un espejo oscuro en el que debemos vernos reflejados. Porque lo más aterrador de todo es que seguimos cayendo en el mismo abismo, una y otra vez. Hemos visto a imperios caer, a naciones destruirse desde dentro, a pueblos enteros ser aniquilados por el odio. Y, sin embargo, seguimos avanzando hacia el mismo destino. Cada conflicto moderno, cada acto de terrorismo, cada guerra que se libra en el nombre de la justicia, no es más que una repetición de esa primera tragedia. Nos hemos vuelto expertos en la destrucción, hemos perfeccionado el arte de la guerra, pero no hemos aprendido nada del sacrificio de Abel. Porque, en el fondo, seguimos siendo Caín, buscando razones para alzar nuestras manos contra nuestros hermanos. Y lo más aterrador es que parece que no hay forma de detenerlo. Imagina un mundo donde cada persona se alza contra el otro, donde la desconfianza es la norma, donde el amor se ha convertido en un mito.
Ese es el mundo al que nos dirigimos, si no cambiamos. Un mundo donde la violencia se perpetúa indefinidamente, donde la sangre sigue clamando desde la tierra, pidiendo justicia, pero sin recibirla jamás. El horror de lo inevitado, la perdición de la humanidad. Cada vez que Caín avanzaba por la tierra, podía sentir el peso de su crimen arrastrándose tras él, como una sombra que nunca podría escapar. En su corazón, sabía que no había vuelta atrás. Y aunque estaba vivo, en realidad estaba muerto por dentro, porque había roto el vínculo más sagrado que un ser humano puede tener, el de la hermandad. Así, cada uno de nosotros lleva una sombra similar. El rencor, la envidia, el odio, todas estas emociones son como sombras que nos siguen, que nos llevan a cometer actos de los que no hay retorno. Y cada vez que caemos en ese abismo, nos alejamos más de la luz, nos acercamos más a la condena eterna que Caín sintió en cada paso de su existencia. Pero lo más aterrador no es solo la posibilidad de caer en el abismo, sino la sensación de que ya estamos en él. Vivimos en una época de desesperación, donde la violencia es tan común que apenas nos sorprende. Cada día vemos titulares de asesinatos, guerras, actos de odio. Y, como sociedad, hemos empezado a aceptarlo. Nos hemos vuelto insensibles al horror que nos rodea, y eso, querido espectador, es el signo más claro de que estamos condenados a repetir la historia de Caín. El llamado final, la última oportunidad de redención. Pero aún hay esperanza, y es aquí donde la advertencia de Dios cobra su mayor fuerza. Dios, en su infinita misericordia, no abandonó a Caín a su destino sin darle una marca, una señal de que aún, incluso después de su crimen, había posibilidad de redención. Hoy, esa misma posibilidad se nos presenta a nosotros. Aún podemos romper este ciclo de violencia, pero para hacerlo, debemos enfrentarnos a nuestros propios demonios. Dios sigue llamando a la puerta de nuestros corazones, esperando que dejemos entrar su luz. Pero esa luz no puede coexistir con el odio y el resentimiento que llevamos dentro. Debemos despojarnos de ese veneno, de esa envidia que nos consume, y volver a ser hermanos, guardianes los unos de los otros. Este es el momento, querido espectador. El horror que estamos viviendo no es el final, pero podría serlo si no tomamos acción. No permitas que el odio te consuma como consumió a Caín. No permitas que el rencor te lleve por el mismo camino de autodestrucción. Elige el amor, elige el perdón, elige ser el guardián de tu hermano. Una advertencia para la humanidad moderna. En cada conflicto que vemos hoy, en cada acto de violencia, la historia de Caín y Abel sigue viva. Estamos atrapados en un ciclo de odio que solo puede ser roto si tomamos la decisión consciente de alejarnos del abismo. No subestimes el poder del amor para cambiar el destino de una humanidad que parece condenada. Dios nos da una última oportunidad para redimirnos, pero esa oportunidad no durará para siempre. Como Caín, estamos al borde del abismo, y el horror de lo que podríamos convertirnos si no cambiamos es inimaginable. No dejes que la marca de Caín sea también la tuya. Responde al llamado de Dios y rompe el ciclo de violencia. Porque, si no lo hacemos, estamos destinados a vivir en un mundo de horror sin fin, un mundo donde la sangre seguirá clamando desde la tierra, sin respuesta. Elige el amor hoy, antes de que sea demasiado tarde.